En el inicio del programa hablamos de que en 90 días estará lista la vacuna de Oxford y que Bolivia será uno de los primeros países beneficiarios y que además será de distribución gratuita en el país. Conversemos con la doctora Nelva Guillén acerca de esto que es importante: vacunas, tratamientos y cómo debemos encarar este tiempo de espera. Abrimos este espacio en Noche a Noche en el que vamos a hablar de salud. La gente en el mundo sonríe, ve luz al final del túnel, porque las noticias nos muestran que pronto podríamos tener ya no solo una, sino varias vacunas. En Rusia se habla de que prácticamente se ha completado la fase experimental. En Oxford, Estados Unidos y Gran Bretaña se habla de que está ya prácticamente a punto una vacuna que ha demostrado dar mucha y buena inmunidad frente al coronavirus. ¿Está llegando el momento que esperaba el planeta? Es la pregunta que le planteamos hoy a la doctora Nelva Guillén. Ella es alergóloga y en pantalla dividida de casa a casa nos acompaña en esta jornada. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle. La pregunta ya está planteada. Buenas noches, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé cuán efectiva vaya a ser la vacuna, si es lo que estamos esperando o no. Como tú lo has planteado, pues ya han pasado todo lo que es la fase experimental. Hasta donde se tiene estudiado, pues se ha comprobado en alrededor de 1,000 o más de 1,000 personas. La de Oxford creo que está en más de 1,000 y pico personas, con una buena respuesta, tanto en evitar tal vez la enfermedad misma, que es uno de los objetivos de una vacuna, o el de generar anticuerpos. Se ha descrito en información al día de hoy que la vacuna de Oxford puede estimular tanto la inmunidad la inmunidad adaptativa de las células T, que es la inmunidad celular, como induce también a la producción de anticuerpos, ¿no? Ahí estaríamos hablando de la inmunidad humoral, generando algo de memoria para poder reconocer en próximas exposiciones a este virus y evitar el desarrollo de la enfermedad misma, ¿no? Doctora, cuando hablamos de algunas enfermedades se habla de una vacuna para toda la vida o de algunas dosis para toda la vida. Esta vacuna, sin embargo, tendría que ser como otras que tenemos, como la influenza, por ejemplo, por citar alguna, que debe ser renovada cada año. ¿Cuáles podrían ser las características de este medicamento, de esta vacuna? Las vacunas normalmente están fabricadas a partir de virus atenuados, virus que no producen la enfermedad o que no nos hacen daño. En los estudios que se ha publicado de estas vacunas que están para ser implementadas en un grupo poblacional, se habla de que están preparadas a partir de un adenovirus, no así de la familia del coronavirus como tal, ¿no? Esto hace de que probablemente algún parentesco genético puedan tener estas dos familias de virus e induzca la producción de los anticuerpos o la producción de la de la defensa a partir de las células T. Estas vacunas van a permitir protección a lo mejor similar a lo que hace la influenza. ¿Esto por qué? Porque el virus de la influenza tiene una gran capacidad de mutación. Si nosotros revisamos el componente de estas vacunas de influenza que nos llegan cada año, vamos a ver que van mutando en algún componente del virus mismo, ¿no? Es por eso que muchas de las veces también enfermamos a pesar de tener la vacuna. Igual comportamiento tendría que tener el coronavirus, esta nueva vacuna que pueda protegernos de la enfermedad. Quizá esa es la fase en la que va a entrar de acuerdo a todos los estudios que se han hecho, porque hasta la fase experimental donde se tienen los estudios, pues se mide la seguridad, los efectos secundarios probables que tenga
la vacuna, y ya en mayor cantidad de población podemos medir o dosificar esto si se va a repetir cada año, cada, no sé, 5 años, 10 años, ponte. Por ejemplo, otras vacunas de virus, la fiebre amarilla que tenemos en Bolivia, se recomienda un refuerzo a los 10 años, no así cada año. ¿Sí? Luego está la del sarampión, que también pertenece a la familia de los virus, pero quizá el vacunarnos al primer año de vida genera mayor cantidad de inmunidad y podemos hacer el refuerzo alrededor de los 4 años en los niños y bueno, en la mujer embarazada y a la sarampión y rubiola nada más, ¿no? O cuando hay picos, como hace poco tiempo, casi similar al coronavirus, teníamos un pico, un brote de sarampión en Santa Cruz y se ha vacunado nuevamente, ¿no? Eso es para hacer que el sistema inmunológico recuerde al virus y vuelva a producir anticuerpos. Lastimosamente, en lo que es la respuesta inmunológica contra virus específicamente, nuestro sistema inmunológico no genera una memoria a largo plazo. Esto estamos viendo en los pacientes que enferman con coronavirus, la producción de anticuerpos IgG, que es lo que se busca en el plasma cuando son donantes, no es para toda la vida. Va a tener el paciente recuperado, va a tener circulante su IgG alrededor de unas, no sé, hasta 6 semanas, 3 meses, ¿no? Que es lo que se ha visto en este tiempo. Ahora, claro, cuando uno piensa en la vacuna y que la vamos a poder de pronto usar y tener en Bolivia, uno puede asegurar, doctora, que tras vacunarse no va a contraer la enfermedad o la va a contraer y los efectos van a ser más suaves, más leves. Dependerá de la respuesta inmunológica de cada organismo. ¿Por qué? Si tú recuerdas cuando implementaban la vacuna de la influenza, decían, mejor no te vacunes porque te da la influenza, te da un resfrío muy fuerte. Puede ser una parte de la respuesta inmunológica de que generemos la enfermedad, pero no en la gravedad que se da cuando no tienes memoria. Nuestro sistema inmunológico actúa en base al conocer previamente al antígeno o al enemigo, ¿no? El objetivo de las vacunas es hacer que nuestro organismo conozca al enemigo y cuando se encuentre, porque este ingresó por otra vía, ¿sí? Lo reconozca y no sea tan agresiva esta respuesta del sistema inmunológico. En el caso del coronavirus sabemos y se ha hablado mucho de la tormenta de citoquinas que libera, o sea, hace una respuesta inflamatoria masiva. Entonces, con la vacuna se esperaría que esta respuesta disminuya y si enfermamos no sea tan grave, ¿no? O en el mejor de los casos podamos generar una cantidad suficiente de anticuerpos para evitar el desarrollo de la enfermedad. Bueno, esto quiere decir que la vida podría normalizarse en el mundo y en Bolivia tras la llegada de la vacuna. ¿Cuál es el futuro de este virus, doctora? Pues normalizarse quizá sí, entre comillas, ¿no? Tal vez no podamos retornar a nuestra vida del año pasado, ponte, en mucho tiempo. El futuro del virus, considero, y no sé, creo que la mayoría del personal médico, el virus se va a quedar con nosotros. Así como se quedó la influenza a partir del 2009, que sí, fue otra pandemia, quizá no pegó tan duro a Bolivia y por eso no lo sentimos, pero en otros países sí, y es aprender a vivir. Quizá nos está enseñando mucho esta parte del aislamiento, de las medidas higiénicas, el uso del barbijo, ¿no? Que no estábamos acostumbrados, y pues la educación básicamente respiratoria, el toser, estornudar, ¿no? Es algo que espero que en toda nuestra gente pues quede de lección todo eso, pero bueno, creo que hasta final de año vamos a estar así como estamos, entre subidas, claro, bajadas, ¿no? Ahora, más adelante le voy a preguntar que cuándo más o menos se estima que podríamos tener la vacuna, a partir de que se ha anunciado que Bolivia ya está en la lista, y dos, que de pronto estas se han desarrollado mucho más antes de lo que esperábamos, en qué tiempo podrían distribuirse en el mundo.
han manifestado que no hay intención de hacer negocios, sino de ayudar en un momento como el que está viviendo actualmente la humanidad. Mire, me deja preocupado con este tema de que la vida no va a ser normal como era el año pasado. Cuando apareció la influenza, la H1N1, muchos hemos procedido a vacunarnos cada año y llevamos una vida absolutamente normal. No va a ser así con el tema del coronavirus, es decir, no volveremos a los lugares congestionados. Les cito un ejemplo: los bares, las discotecas. No tendremos la posibilidad nuevamente de tener esas fiestas así masivas. O sea, ¿hay algún riesgo con vacuna incluida que podría generar nuevamente una situación complicada en el organismo de las personas? Recuerda que las vacunas, así como tú lo has mencionado, tienen que pasar un proceso de experimentación, de validación y pues de aprobación y su comercialización posterior. Todo ese proceso llega a durar entre 2 a 4 años, ¿sí? Estas universidades, estos laboratorios que están para poder comercializar o lanzar la vacuna, lo han hecho en un tiempo récord, ¿sí? Quizá no está cumpliendo todos los pasos que tiene que cumplir para la producción de una vacuna. No sabemos exactamente, o sea, no es lo mismo que hayan probado en 1,000 personas o en 10,000 personas de un grupo característico, un grupo, no sé, etario, un grupo de país, con ciertas características propias de las personas. Probablemente los norteamericanos, los europeos, no respondan de la misma forma que nosotros, de acuerdo a nuestro sistema inmunológico básico, a nuestra alimentación, que eso es muy importante. Entonces, no podemos asegurar que una vez que me vacuno, mi vida vuelve como antes. ¿Sí? Ya te digo, con la influenza, a pesar de que nos vacunamos, podemos enfermar, porque el virus ha podido mutar. Si nosotros revisamos la producción de vacuna para la influenza, cada año varía la genética y tanto es para el hemisferio norte y hemisferio sur, porque el virus va cambiando. Se espera que al igual que la influenza, el coronavirus es un virus respiratorio, pueda mutar de esta forma, ¿no? Porque la presentación clínica también es muy variable, del asintomático, así de que ni se enteró que se enfermó, hasta los pacientes que no duran ni 1 o 2 días, porque es tanta la reacción inmunológica que pues les causa la muerte, ¿no? El hecho de volver a nuestra vida normal que teníamos hasta el año pasado, quizá vaya a ser de a poco, muy de a poco, porque hace mucho la educación de nuestra gente, la educación desde nuestro círculo pequeño, que es la familia, hasta la educación de todo el país, zonas que cumplen, departamentos que cumplen, regiones que cumplen o no las recomendaciones. Entonces, para volver a una vida normal tenemos que cumplir todos estos, entre comillas, protocolos que se nos ha impuesto para poder tener una disminución de la probabilidad de contagio. Recuerda que una discoteca no es ventilada adecuadamente. Puede que todavía acuda, no sé, una persona enferma, estornude, tenga una tos, no sé, se eliminen aerosoles y el virus va a seguir circulante. Entonces, para poder regresar a nuestra vida normal, creo que deberíamos trabajar mucho en la educación de nuestras personas, ¿sí? Ahora, usted mencionaba algo muy importante que me llama profundamente la atención, que hay gente asintomática, mucha, que prácticamente la enfermedad no le ocasiona nada, otros que tienen síntomas leves, también es un considerable porcentaje. Pero, ¿y qué pasa con la gente que se muere y que no necesariamente tiene enfermedades de base y que además lo hace en el transcurso de horas, doctora? ¿Qué falla en el organismo, en el sistema inmunológico, que de pronto un joven sin problemas, sin enfermedades de base, puede perder la vida en horas o en días? Mira, la respuesta del sistema inmunológico puede variar entre las 6 primeras horas del contacto con el antígeno, o sea, del contacto con el virus, hasta días, semanas,
después del contacto, ¿no? Va a depender mucho de la actividad de ese sistema de defensa. No es lo mismo que sea lento, ¿sí? Y que vaya despertando de a poquito para generar la respuesta, o tenga una respuesta muy veloz y empieza a producir citocinas inflamatorias, porque lo que nos lleva a la muerte es la cantidad de citocinas inflamatorias que se generan. En una respuesta inmunológica normal para cualquier otro patógeno común que podamos estar en contacto, vamos a tener un lapso de unas 6 horas para poder activar, de 6 a 12 horas para poder activar el sistema adaptativo, el sistema inmunológico adaptativo, que si quieres el más poderoso, porque en primera instancia nos defiende el sistema innato, el básico. Este sistema innato está en base a la respuesta de las células fagocíticas, principalmente, las células que puedan comer o ingerir al patógeno y de esa forma eliminarlo. El sistema innato es sobrepasado por el coronavirus y activa al sistema adaptativo, donde la célula T, que es la que dirige todo el sistema adaptativo, puede caer en las redes del coronavirus y este ingresa dentro de la célula T y empieza a replicarse. Por lo tanto, esta célula T queda inactiva y no da señales para continuar la cadena de defensa. Una vez, o dependiendo de la carga viral, la cantidad de virus que ha ingresado, ha invadido estas células, pues se van a replicar y al replicar van a producir más citocinas inflamatorias. Por lo tanto, la inflamación va a ser multiorgánica, el daño va a ser multiorgánico y dependerá mucho de la cantidad de células afectadas para ese tiempo de respuesta que nos pueda dividir la vida o la muerte, ¿no? Ahora, los pacientes que ni se enteraron que se enfermaron, que son alrededor del 80% los asintomáticos o con síntomas muy leves, tienen una capacidad de respuesta inmunológica adecuada, ¿sí? Porque logra controlar la cantidad de virus, logra controlar la replicación viral y no termina en el desastre de liberar las citocinas inflamatorias. También dependerá de la carga viral, porque puede que me haya expuesto al contagio y no haya sido lo mismo que me estornuden en la cara o que haya inhalado algo de virus, ¿no? Entonces, depende mucho también de esta carga viral para poder tener la respuesta inmunológica. Ahora, doctora, se hablan de medicamentos que ya están aprobándose en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, hoy se hablaba de Israel, que se ha encontrado una medicina que básicamente trabajaría en intentar anular, no sé si estoy en lo correcto, la grasa y el azúcar, que son importantes para que el virus pueda reproducirse. Y así se hablan de muchos otros productos en el mundo que están mostrando ya su efectividad. O sea, a lo que hemos analizado, le sumaremos el tema de estos productos, en qué medida pueden ayudar a que la cosa vaya mejor en el transcurso de los próximos meses hasta que llegue la vacuna. En cuanto a los medicamentos, todos los estudios ya validados, pues indican el uso de antivirales, ¿no? El Remdesivir es uno de los más utilizados, es el que están utilizando en Estados Unidos con mucha eficacia. Después está el otro antiviral que está produciendo Rusia. Su nombre con el que va a salir es Coronavir. No tengo ahorita en mente el nombre genérico. Y estos dos antivirales básicamente pues van a actuar evitando la replicación del virus, neutralizándolo entre comillas, y evitando que genere mayor enfermedad, ¿no? Ahora, los otros medicamentos dentro de los antihiperlipemiantes, que es lo que tú me mencionas para el que modula la grasa, ¿sí? Se ha atribuido su acción al coronavirus en el sentido de que los adipocitos o las células de grasa
se van a depositar en los alvéolos pulmonares y este medicamento a la misma respuesta que hace en los vasos sanguíneos para diluir la grasa, el tejido graso, va a ocasionar lo mismo en el alvéolo pulmonar y por lo tanto no va a tener una replicación a nivel pulmonar ese virus, porque se ha visto que solo inhibe la fase de la manifestación pulmonar, ¿no? Hace que disminuya la severidad en el pulmón. Básicamente es inhibiendo o destruyendo esa grasa que le daría un lugar donde poder vivir y replicarse al virus, ¿no? Doctora, finalmente es cierto que disminuyendo el consumo de grasa y azúcar podemos también de alguna manera contribuir a neutralizar un poco este virus. Podemos disminuir la grasa circulante, evitar tener colesterol alto, triglicéridos altos, evitar que se acumule grasa en diferentes órganos del cuerpo. Y el azúcar, que a la larga también se va a convertir en grasa, pues si disminuimos, también tenemos el mismo objetivo, ¿no? Se recomienda mucho mantener una dieta adecuada, equilibrada en lo que son carbohidratos, frutas, verduras, porque frutas, verduras nos van a proporcionar gran cantidad de minerales y vitaminas, que es lo que se necesita. Inclusive se está dando parte del tratamiento, los suplementos de vitaminas y minerales, ¿no? Como el zinc, el omega 3, la vitamina D. Entonces, todo esto va a favorecer que nuestro sistema inmunológico esté en equilibrio y podamos tener una respuesta inmunológica adecuada en caso de que estemos portando el virus. Gracias, doctora. Muy gentil, ha sido muy elocuente, muy puntual en todos los criterios e información que ha brindado y ha respondido absolutamente a todas nuestras preguntas. Muy amable, doña Nelva. Gracias, Mauricio. Que estés muy bien.